En el silencio aterciopelado del restaurante, la sombra dorada, donde el poder se medía en susurros y miradas, la noche más importante en la carrera de Isabela se desmoronaba. Con manos firmes había decantado un Chateau Margaux de una cosecha legendaria, un ritual que conocía como la palma de su mano. Pero el invitado de la mesa principal, un hombre de riqueza nueva y arrogancia vieja, se levantó de golpe, su voz resonando como un disparo en la quietud del salón. La acusó, con un placer sádico, de haber arruinado la botella, de un error imperdonable. El rostro de Isabela se vació de color, el peso de 100 pares de ojos cayendo sobre ella, paralizándola en una humillación pública y devastadora. El murmullo de las conversaciones cesó, dejando solo un silencio espeso y acusador que lo llenaba todo. Pero lo que sucedió en ese instante lo cambiaría todo, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué el silencio puede ser más peligroso que cualquier grito. Suscríbete ahora a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viviendo esta historia junto a Isabela. Isabela, con apenas 26 años, había construido una armadura de profesionalismo y gracia para ocultar sus cicatrices. Ser sommelier en uno de los lugares más exclusivos de Miami no era un lujo, sino una necesidad, su única vía para saldar las deudas que la muerte de su padre había dejado como una sombra perpetua sobre su familia. Cada botella que abría, cada nota de cata que memorizaba, era un paso más lejos de la quiebra y la desesperación que habían marcado su adolescencia. Su dignidad era su uniforme, una defensa silenciosa contra un mundo que solo valoraba el estruendo del dinero y la influencia, dos cosas de las que ella carecía por completo, pero que anhelaba entender para no volver a ser una víctima. El ambiente del restaurante era una jaula dorada. Columnas de mármol negro se elevaban hacia un techo artesonado, y la luz de las velas danzaba sobre cristalería impecable. Creando reflejos que parecían joyas líquidas. Sin embargo, para Isabela, esa belleza era opresiva. Sentía la mirada constante de su gerente, un hombre que disfrutaba viéndola al borde del pánico, y la presión de una clientela que no perdonaba el más mínimo fallo. Cada noche era una prueba de resistencia, un ejercicio de contención donde debía ser perfecta e invisible a la vez. El aire, impregnado del aroma a trufas y poder, a menudo se sentía demasiado pesado para respirar, recordándole constantemente que ella solo era una pieza de servicio en un juego de reyes. En su interior, la soledad era una compañera constante. Vivía en un pequeño apartamento con vistas a una pared de ladrillos, un marcado contraste con los ventanales panorámicos de los hombres a los que servía. Su miedo al fracaso era un zumbido bajo y persistente, el eco de la ruina de su padre, un hombre honesto destruido por socios sin escrúpulos. Por eso se aferraba a su código moral con una fuerza casi desesperada. Creía en la justicia, en la bondad y en el trabajo duro, principios que en este entorno parecían una debilidad, una inocencia peligrosa. Se repetía a sí misma que la integridad era lo único que nadie podría arrebatarle, aunque cada día sentía que el precio por mantenerla era más alto. Los sonidos del salón eran una sinfonía controlada que ella había aprendido a descifrar. El tintineo de un tenedor contra un plato indicaba impaciencia. El roce de la seda, un gesto de seducción. El silencio, repentino, una transacción de poder. Sus sentidos estaban siempre alerta, no por pasión por el vino, sino por instinto de supervivencia. Observaba los gestos, las miradas no dichas, las alianzas que se formaban y rompían entre el primer y el segundo plato.
Se movía entre las mesas como una sombra entrenada, una observadora silenciosa del teatro de los poderosos, sintiendo la inmensa y fría distancia que la separaba de ellos, una distancia que esa noche parecía a punto de colapsar de la forma más brutal. Mientras el eco de la acusación aún flotaba en el aire y su humillación era el centro de atención, Isabela se obligó a levantar la vista del suelo. Sus ojos no buscaron a su acusador ni al gerente que se acercaba con el rostro contraído por la furia. Por un impulso inexplicable, su mirada se desvió hacia la cabecera de la mesa, hacia el hombre que había permanecido en un silencio absoluto durante todo el episodio, Alejandro Reyes. Él no la miraba con desprecio ni con lástima. Sus ojos, oscuros y profundos como el vino más añejo, la estudiaban con una intensidad glacial, una calma depredadora que parecía ver más allá de su vergüenza, directamente en el núcleo de su orgullo herido. Y en ese instante, un nuevo tipo de miedo, más profundo y helado, la invadió. El zumbido metálico del despertador la arrancó de un sueño sin imágenes, devolviéndola a la penumbra de su pequeño apartamento en Hialeah. Afuera, el sol de Miami aún no se atrevía a escalar los edificios, pero la humedad ya se pegaba a la piel como una promesa de fatiga. Isabela se movió con la economía de gestos de quien repite una coreografía diaria. Pies descalzos sobre el suelo frío, el café recalentado, la mirada perdida en la pared de ladrillos del edificio contiguo. Su única vista. Sobre la mesita de noche, una foto de su padre sonreía desde un marco gastado, un recordatorio silencioso del peso que cargaba. Era el ancla de su propósito y, a la vez, la fuente de su más profundo agotamiento, un legado de honor y deudas que la obligaba a levantarse cada mañana. El viaje en el autobús era una inmersión diaria en la cacofonía de la ciudad. El olor a lluvia evaporada del asfalto se mezclaba con el perfume barato y el sudor de los cuerpos apretados en el pasillo. Isabela se aferraba a la barra metálica, protegiendo la bolsa de tela que contenía su uniforme, su segunda piel. A su alrededor, las conversaciones en español e inglés se entrelazaban, historias de supervivencia como la suya, pero ella se sentía completamente sola. Observaba los rostros cansados, las miradas vacías fijas en el horizonte de concreto y se veía reflejada en ellos. Era una pieza anónima en el engranaje de una ciudad que devoraba los sueños de los invisibles, aquellos que servían el lujo sin poder tocarlo jamás. La llamada de su madre llegó, como siempre, a las 10 en punto. Su voz, frágil y cargada de una ansiedad que intentaba ocultar, preguntaba si había dormido bien, si todo estaba en orden. Isabela mentía con la suavidad de la costumbre. Todo perfecto, mamá. No te preocupes. No mencionó el aviso de pago atrasado que había encontrado bajo la puerta, ni la forma en que el gerente del restaurante la había mirado el día anterior. Cada palabra de aliento que le ofrecía a su madre era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de su propio miedo. Colgó el teléfono sintiendo el sabor amargo de la responsabilidad, una cadena invisible que la ataba más fuerte que cualquier contrato. Al llegar a la sombra dorada, el contraste era violento. Cruzar las puertas de caoba era como entrar en otro mundo, uno de silencio y aire acondicionado gélido. El mármol negro del suelo reflejaba su figura con una claridad implacable mientras caminaba hacia el vestuario. Se quitaba su ropa de calle, su identidad real, y se enfundaba en el uniforme impecable, una blusa de seda, un delantal almidonado. Era su armadura y su jaula. El traje la convertía en parte del decorado, en un objeto de servicio cuya función
Era ser eficiente, elegante y sobre todo invisible. El ritual de vestirse era una preparación para la batalla, un recordatorio de que durante las próximas 8 horas, Isabela no existía. El señor Dubois, el gerente, la interceptó en el pasillo. Sus ojos pequeños y fríos la recorrieron de arriba a abajo, buscando una imperfección, un pretexto para ejercer su poder. Esta noche tenemos una mesa importante, señorita Morales. La mesa de reyes. No quiero sorpresas, el más mínimo error, y estará sirviendo café en otro lugar mañana. No levantó la voz, no lo necesitaba. Su amenaza era una seda fría que se enroscaba en el cuello de Isabela, apretando justo lo suficiente para recordarle su precariedad. Ella asintió, su rostro una máscara de calma profesional. Entendido, señor. Pero por dentro, el pánico comenzaba a agitarse como un animal enjaulado. Su único refugio era la bodega. Rodeada por miles de botellas silenciosas, cada una con su propia historia, Isabela sentía una paz efímera. El aire olía a tierra húmeda, a corcho y a tiempo detenido. Acariciaba las etiquetas, recitando en voz baja las cosechas, las regiones, las notas de cata. Era su dominio, el único lugar donde su conocimiento le otorgaba un poder real, aunque fuera un poder silencioso y solitario. Este ritual no era solo parte de su trabajo, era un acto de autoafirmación. Cada botella que seleccionaba, cada detalle que memorizaba, era una forma de demostrarse a sí misma que era más que una simple sirvienta, que poseía un arte que nadie podía arrebatarle. Mientras pulía las copas, hasta que brillaban como cristal de hielo, su mente se escapaba. Se imaginaba lejos de allí, en un viñedo bañado por el sol de la Toscana o en una pequeña tienda de vinos propia, un lugar cálido y acogedor donde la gente viniera a compartir historias, no a demostrar su poder. Recordaba a su padre explicándole la magia de la fermentación, su pasión contagiosa. Esos sueños eran su secreto, la luz que mantenía encendida en la oscuridad de sus largas jornadas. Eran peligrosos, porque la hacían dolorosamente consciente de la distancia entre la vida que anhelaba y la que estaba obligada a vivir, una dualidad que amenazaba con quebrarla. El restaurante cobró vida lentamente. Primero, el murmullo suave de las primeras parejas, luego el estruendo controlado de las mesas grandes. Las luces se atenuaron, la música de piano flotaba en el aire, y la presión se intensificó. Isabela se movía entre las mesas con una gracia ensayada, su sonrisa fija, sus oídos atentos a cada petición. Servía vinos que costaban más de lo que ganaba en un mes a personas que apenas la miraban a los ojos. Sentía la opresión de ese lujo indiferente, el peso de las expectativas en cada botella que descorchaba. El reloj de pared avanzaba con una lentitud tortuosa, cada minuto una prueba de resistencia. Una pareja en la mesa 7 la trató con un desdén particular. Cambiaron de opinión sobre el vino 3 veces, la hicieron esperar mientras discutían en voz baja, y finalmente le hicieron un gesto displicente con la mano para que se retirara, sin una sola palabra de agradecimiento. Fue una pequeña humillación, una de tantas que coleccionaba cada noche, pero esa vez se sintió como una astilla bajo la uña. Le recordó su lugar en ese ecosistema. Era un instrumento, no una persona. Apretó la mandíbula y se retiró con la dignidad intacta, pero la herida, aunque pequeña, supuraba una rabia fría y silenciosa. Fue entonces cuando el señor Dubois le indicó con un movimiento de cabeza que se acercara a la mesa principal. El corazón de Isabela dio un vuelco. Allí, en la cabecera, estaba Alejandro Reyes, rodeado de hombres cuyos trajes costosos no lograban ocultar la dureza de sus miradas.
El aire alrededor de esa mesa era diferente, cargado de una electricidad peligrosa. Mientras se acercaba, sintió 100 pares de ojos sobre ella, pero solo le importaban los de un hombre vulgar y ruidoso, sentado a la derecha de Reyes. Fue él quien pidió el Chateau Margaux. Isabela tomó el decantador, sus manos sorprendentemente firmes, sin saber que estaba a punto de caminar directamente hacia el centro de una tormenta que cambiaría su vida para siempre. En medio del silencio sepulcral, la humillación de Isabela era un espectáculo público. Su rostro, una máscara de pálida incredulidad, sentía el peso de cada mirada como una agresión física. El hombre que la acusaba, un invitado vulgar llamado Marco Lombardi, saboreaba su poder momentáneo. Su voz resonando con una crueldad que manchaba el aire perfumado del salón. El gerente, el señor Dubois, se acercaba con pasos rápidos, su expresión una mezcla de furia contenida y pánico. Para Isabela, el mundo se había reducido a ese pequeño círculo de vergüenza, un escenario del que no podía escapar. Su carrera, construida con tanto sacrificio, pendía de un hilo, a punto de romperse por el capricho de un hombre sin clase. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. No hubo un sonido, ni un movimiento brusco, pero una onda de poder silencioso emanó de la cabecera de la mesa, absorbiendo toda la atención. Alejandro Reyes no había movido un músculo. Permanecía reclinado en su silla, su traje oscuro cortado a la perfección, una sombra de autoridad en un mar de luces doradas. Su rostro era una obra maestra de control, impasible, pero sus ojos no estaban en Lombardi, ni en el vino derramado en la imaginación de todos. Estaban fijos en Isabela. No había en ellos desprecio, ni lástima, ni interés. Había una calma depredadora, una inteligencia fría que la desnudaba, viendo más allá de la sommelier a la mujer que se negaba a doblegarse. Esa mirada la ancló en el tiempo. Por un instante, el murmullo del restaurante, el rostro enfurecido de su jefe y la arrogancia de su acusador se desvanecieron. Solo existía la intensidad de esos ojos oscuros que parecían comprender la naturaleza exacta de su orgullo herido. Vio en ellos un eco de un cansancio antiguo, una soledad tan profunda que resultaba casi familiar. Era una conexión aterradora, un reconocimiento involuntario entre dos almas que habitaban mundos opuestos, pero compartían la misma cicatriz de la lucha silenciosa. Sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de algo mucho más complejo y peligroso. Una extraña y prohibida sensación de ser vista de verdad por primera vez en su vida. Con un gesto casi imperceptible, un leve movimiento de su mano que apenas perturbó el aire, Alejandro Reyes silenció el universo. No. Levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su poder no residía en el ruido, sino en la obediencia que su sola presencia imponía. Marco Lombardi, que estaba a punto de lanzar otra diatriba, se calló a media palabra, su rostro enrojeciendo de súbita confusión y miedo. El señor Dubois se detuvo en seco, su autoridad evaporada. El control absoluto de la situación había pasado de manos con la elegancia de un truco de magia, y ahora todos en el salón esperaban la sentencia del único juez cuya opinión importaba. Isabela contuvo la respiración, atrapada en el centro de esa calma mortal. Lombardi intentó balbucear una justificación, dirigiéndose a Reyes con una obsecuencia patética que contrastaba con su arrogancia de segundos antes. Pero Alejandro no le concedió ni una mirada. Sus ojos seguían fijos en Isabela, evaluándola. Luego se dirigió a uno de sus hombres, un guardaespaldas que había permanecido inmóvil como una estatua de granito junto a la pared. Su voz fue apenas un susurro, pero
Cortó el silencio como un bisturí. Acompaña al señor Lombardi a su coche. Su noche aquí ha terminado. No era una petición, era un decreto. El hombre, sin dudarlo un segundo, se movió con una eficiencia silenciosa, colocando una mano firme en el hombro del ahora tembloroso Lombardi. El exilio fue rápido y humillante. Sin más escándalo, Lombardi fue escoltado fuera del salón, su partida seguida por un silencio denso y expectante. Nadie se atrevía a hablar. El poder de Alejandro Reyes se había manifestado de la forma más pura, una voluntad silenciosa que reordenaba la realidad a su antojo. Una vez que la puerta se cerró, Reyes hizo un gesto casi imperceptible hacia Isabela. No era una invitación, sino una orden envuelta en una cortesía gélida. Luego, con una calma imperturbable, se levantó y se dirigió hacia una pesada puerta de caoba al fondo del salón, su santuario privado, esperando que ella lo siguiera. Cada paso que daba resonaba en el alma de Isabela como un tambor de guerra. Caminar tras él fue la experiencia más larga y aterradora de su vida. Sintió el calor de docenas de miradas en su espalda, el peso del juicio y la curiosidad. El suelo de mármol parecía extenderse hasta el infinito. Cada paso la alejaba más de la seguridad de su mundo conocido y la adentraba en un territorio desconocido y peligroso. La puerta de caoba se abrió ante ella, revelando una habitación sumida en una penumbra elegante. Él entró sin mirar atrás. Isabela vaciló en el umbral. Su corazón latiendo con una fuerza violenta contra sus costillas. Sabía que cruzar esa puerta era un acto irreversible, un punto de no retorno. Con un temblor que luchó por ocultar, dio el paso final. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave pero definitivo, sellando el mundo exterior. El silencio en el salón privado era diferente, más denso, cargado con el aroma a cuero, whisky y poder antiguo. Alejandro estaba de espaldas a ella, sirviendo 2 copas de un decantador de cristal que brillaba bajo una luz tenue. Por un momento, en el reflejo de un espejo oscuro, Isabela vio su perfil, y por una fracción de segundo, la máscara de control pareció resquebrajarse. Vio una profunda fatiga en la línea de su mandíbula, una herida invisible que endurecía su mirada. Fue un destello de humanidad tan fugaz y doloroso que la dejó sin aliento, una visión de la carga que aquel hombre llevaba en silencio. Se giró lentamente, extendiéndole una de las copas. Sus movimientos eran deliberados, llenos de una gracia contenida. Sus ojos la encontraron de nuevo, y esta vez la frialdad había sido reemplazada por algo más indescifrable, una intensidad que la envolvía. El problema no fue el vino, dijo él, su voz baja y resonante, una sentencia que no admitía réplica. Su error fue permitir que un don nadie se sintiera poderoso a costa suya. Las palabras no eran una acusación, sino una lección brutal y peligrosa, impartida por el hombre más temido de la ciudad. Isabela tomó la copa, sus dedos rozando los de él por un instante, un contacto que se sintió como una descarga eléctrica. Cuando finalmente salió de esa habitación, el restaurante parecía un lugar ajeno. Los sonidos, las luces, las conversaciones, todo le llegaba como un eco distante. Su cuerpo se movía con su eficiencia habitual, pero su mente estaba atrapada en el silencio de aquel salón privado. La copa de vino que él le había dado, de un valor incalculable, seguía en su mano como una prueba de que todo había sido real. No recordaba haber dado las gracias ni haberse despedido. Solo recordaba el peso de su mirada y el eco de sus palabras, que resonaban en su interior como una promesa y una advertencia. Alejandro Reyes se había ido, pero su presencia se había quedado impregnada en ella.
una sombra que ya nunca la abandonaría. La vida de Isabela se reanudó, pero el ritmo era diferente, como una melodía familiar tocada en una clave menor y disonante. Cada sombra en una esquina parecía adoptar la silueta de un hombre con traje oscuro. Cada coche de lujo que pasaba por la calle le provocaba un vuelco en el corazón. Volvió a su rutina, a la precisión de su trabajo, pero algo fundamental se había roto en su interior. La humillación de aquella noche había sido borrada por un acto de poder tan absoluto que la había dejado con una deuda invisible y aterradora. El recuerdo de los ojos de Alejandro Reyes era una brasa que ardía bajo la superficie de su calma profesional, una presencia constante que la hacía sentir a la vez vigilada y de una forma extraña y peligrosa, protegida. Intentaba convencerse de que había sido un incidente aislado, una anomalía en el universo ordenado de los poderosos. Sin embargo, su mundo y el de él comenzaron a colisionar en pequeñas y perturbadoras ondas. Una tarde, en su día libre, mientras buscaba refugio en una vieja librería del centro, sintió una mirada sobre ella. Al levantar la vista, lo vio al otro lado de la calle, de pie junto a un sedán negro, observándola a Pindins a través del cristal. No sonrió ni hizo ningún gesto. Simplemente la miró con esa intensidad glacial que parecía desnudar su alma antes de subir al coche y desaparecer. El encuentro duró apenas 10 segundos, pero dejó a Isabela temblando, con la certeza de que no había sido una coincidencia. A partir de ese día, su presencia se convirtió en un fantasma recurrente en la periferia de su vida. A veces, era solo el reflejo de su coche en un escaparate mientras ella esperaba el autobús. Otras, una figura inmóvil al final de un pasillo en el hotel contiguo al restaurante. Nunca se acercaba, nunca hablaba. Era un observador silencioso, un guardián cuya protección se sentía tan opresiva como una jaula. Isabela vivía en un estado de alerta constante, atrapada entre el miedo a lo que él representaba y una fascinación prohibida por el hombre que se escondía detrás del mito. Se preguntaba qué veía en ella, qué buscaba en su vida ordinaria y sin adornos. Una semana después, un envío llegó al restaurante. No eran las cajas habituales de vino francés o italiano. Era una única caja de madera oscura, sin marcar, dirigida personalmente a ella. Dentro, reposando sobre un lecho de seda negra, había una botella de Romanée Conti, una cosecha tan rara que su valor era casi mítico. No había nota, solo la discreta tarjeta de un servicio de mensajería privado conocido por su exclusividad. El señor Dubois la miró con una mezcla de envidia y sospecha, su mente incapaz de procesar el porqué de semejante regalo. Para Isabela no era un obsequio, sino un mensaje, un recordatorio de su poder, de su alcance, de que él podía tocar su vida cuando quisiera. El gesto la desestabilizó por completo. No podía aceptar un regalo de ese calibre, pero tampoco se atrevía a rechazarlo. Devolverlo sería un insulto, un acto de desafío que no podía permitirse. Escondió la botella en su casillero, sintiendo su peso como si fuera un lingote de oro manchado de sangre. Esa noche, mientras trabajaba, sentía las miradas de sus compañeros, los susurros que se apagaban cuando ella se acercaba. Alejandro Reyes la había marcado, la había separado del resto con un acto de generosidad que era, en realidad, una sutil demostración de posesión. Estaba siendo arrastrada a su órbita, y la fuerza de gravedad era demasiado poderosa para resistirla. La tensión con el señor Dubois se volvió insoportable. Celoso del favor inexplicable que Isabela parecía haber ganado, comenzó a acosarla con críticas mezquinas y,
Tareas humillantes. Una noche, al final de su turno, la acorraló en el pasillo que llevaba a la bodega, su aliento agrio demasiado cerca. «No sé qué juego estás jugando, Morales», siseó, «pero en mi restaurante las reglas las pongo yo». Su mano se posó en su brazo, con una presión que pretendía ser intimidante. Isabela se congeló, el pánico helado recorriendo sus venas. Se preparó para gritar, para luchar, pero no fue necesario. Una sombra se materializó en la entrada del pasillo. Alejandro Reyes estaba allí inmóvil, su presencia llenando el estrecho espacio con una amenaza silenciosa. No dijo una palabra, solo miró la mano de Dubois sobre el brazo de Isabela y luego levantó la vista hacia el rostro del gerente. En sus ojos había una frialdad tan letal, tan desprovista de emoción, que Dubois retrocedió como si lo hubieran golpeado, soltando a Isabela al instante. Balbuceó una disculpa incoherente y prácticamente huyó, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de electricidad. Isabela se quedó allí, con la respiración entrecortada, mirando al hombre que por segunda vez se había interpuesto entre ella y la humillación. Él dio un paso hacia ella, cerrando la distancia. El aire se espesó, cargado con el aroma de su colonia cara y algo más primario, algo peligroso. Por primera vez, estaba lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la cicatriz casi invisible que se perdía en la línea de su cabello. Nadie volverá a ponerle una mano encima, dijo. Su voz era un murmullo bajo, una promesa que sonaba más a sentencia que a consuelo. Su mirada descendió a su brazo, donde los dedos de Dubois habían dejado una marca roja. Un impulso oscuro y violento cruzó su rostro por una fracción de segundo, tan rápido que Isabela casi pensó que lo había imaginado. Fue en ese instante de vulnerabilidad compartida que ella vio más allá del monstruo. Vio al hombre. Un hombre que cargaba con el peso de un imperio. Construido sobre el miedo, un hombre cuya única forma de interactuar con el mundo era a través del control. Sintió una punzada de empatía tan intensa que la asustó. Él, a su vez, pareció ver el cambio en su expresión, la ausencia de miedo reemplazada por una comprensión incipiente. La tensión entre ellos cambió, volviéndose menos sobre el poder y más sobre una conexión frágil y prohibida. Un vínculo forjado en el silencio, el peligro y una soledad que ambos reconocían en el otro. Sin pensarlo, ella extendió la mano y rozó la solapa de su chaqueta, un gesto para alisar una arruga inexistente. Fue un toque accidental, casi imperceptible, pero para ambos se sintió como una quemadura. Él se tensó. Sus músculos se contrajeron bajo la tela cara como si hubiera recibido una descarga. Sus ojos se clavaron en los de ella y por un momento el mundo entero se detuvo. El tiempo se estiró, lleno de palabras no dichas, de preguntas sin respuesta. El deseo y el miedo se entrelazaron en una danza. Silenciosa, un anhelo de cercanía que luchaba contra la certeza de que esa proximidad solo podía traer destrucción. Él se apartó bruscamente, rompiendo el hechizo. La máscara de control volvió a su lugar, más impenetrable que nunca. «Váyase a casa, Isabela», ordenó, su voz de nuevo fría y distante. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejándola sola en el pasillo, con el corazón latiendo desbocado y el eco de su presencia grabado en su piel. Ella se apoyó contra la pared fría, tratando de recuperar el aliento. Ya no podía negar la verdad, estaba fascinada por él. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Los días siguientes fueron un tormento de silencio.
Él no apareció. El coche negro desapareció de su calle. El restaurante volvió a su normalidad opresiva, pero la ausencia de Reyes era más ruidosa que su presencia. Isabela se encontró buscándolo en cada sombra, esperando su aparición con una mezcla de pavor y anhelo. Se dio cuenta de que se había acostumbrado a su vigilancia, a la extraña seguridad que le proporcionaba su peligrosa protección. La lucha interna la estaba destrozando. Su brújula moral le gritaba que huyera, que se alejara de esa oscuridad antes de que la consumiera, pero su corazón, traicionero, se aferraba a la humanidad que había vislumbrado en él. Una noche, mientras salía del trabajo más tarde de lo habitual, notó que la calle trasera, normalmente bulliciosa, estaba extrañamente desierta. Una sensación de inquietud se apoderó de ella, erizando el vello de su nuca. Apretó el paso, sus tacones resonando con nerviosismo en el asfalto húmedo. De repente, dos figuras emergieron de las sombras de un callejón, bloqueándole el paso. No eran ladrones comunes. Se movían con una confianza depredadora, sus ojos fríos y calculadores. «Isabela Morales», dijo uno de ellos. Su voz era una lija. «Alejandro Reyes te envía un saludo, o más bien, nosotros se lo enviamos a él a través de ti». El pánico la paralizó. Comprendió al instante. Eran rivales de Reyes. Ella era el mensaje. La habían identificado como su debilidad, un punto vulnerable en su armadura de invencibilidad. El miedo que sintió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era por ella, sino por la confirmación de que su conexión con él ya no era un secreto. Era un hecho, uno que la había puesto en el centro de una guerra que no entendía y en la que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Uno de los hombres se acercó, una sonrisa cruel curvando sus labios mientras sacaba algo metálico y brillante del bolsillo de su chaqueta. Justo cuando el grito se ahogaba en su garganta, el sonido de un motor rugiendo rompió el silencio de la noche. Un sedán negro idéntico al de Reyes apareció de la nada, deteniéndose con un chirrido de neumáticos a pocos metros de ellos. Las puertas se abrieron antes de que el coche se detuviera por completo. Pero no fue Alejandro quien salió. Fueron dos de sus hombres, figuras imponentes que se movieron con una eficiencia brutal y silenciosa. La violencia que siguió fue rápida, contenida y aterradora. No hubo disparos, solo el sonido sordo de los golpes y un quejido ahogado. En menos de un minuto todo había terminado. Uno de los hombres de Reyes se acercó a ella, con el rostro impasible. «El señor Reyes la está esperando», dijo. Su voz era tranquila, como si acabara de presenciar una transacción de negocios y no un acto de violencia salvaje. Le abrió la puerta trasera del coche. Dentro, en la penumbra del lujoso interior, estaba Alejandro. No la miraba a ella, sino a los dos hombres que ahora yacían inmóviles en el suelo del callejón. En su rostro no había alivio ni ira, solo una frialdad calculada, la expresión de un rey que acaba de aplastar una insurrección. Isabela entró en el coche, temblando incontrolablemente. La puerta se cerró, aislándola del mundo exterior en un capullo de cuero y silencio. El coche se puso en marcha con suavidad, alejándose de la escena como si nada hubiera pasado. Isabela no podía apartar la vista de él. Finalmente, él giró la cabeza y sus ojos se encontraron en la oscuridad. El control en su rostro se resquebrajó por un instante, revelando un destello de furia y algo más, algo que parecía culpa. «Lo siento», susurró, y la palabra, tan simple, tan inadecuada, pareció costarle todo. En ese momento, Isabela comprendió que él no solo la había salvado, la había
arrastrado irrevocablemente a su mundo, y ya no había vuelta atrás. El trayecto se desarrolló en un silencio denso, interrumpido solo por el zumbido casi inaudible del motor y el susurro de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Isabela no miraba el paisaje urbano que se deslizaba tras la ventanilla tintada, una acuarela de neones borrosos por la lluvia. Su atención estaba anclada en el hombre a su lado. Alejandro Reyes no se movía. Sus manos descansaban sobre sus rodillas con una quietud antinatural, pero ella podía sentir la tormenta contenida en él. Era una energía violenta y controlada, un poder que acababa de desatarse para salvarla y que ahora se replegaba sobre sí mismo. Su disculpa, un susurro roto en el callejón, todavía resonaba en sus oídos, más impactante que la brutalidad que había presenciado. Era la primera grieta que veía en su fachada de mármol. El coche se deslizó hacia el garaje subterráneo de un edificio de cristal y acero que arañaba el cielo nocturno de Minomesim. Miami. Un ascensor privado los transportó en un silencio vertiginoso hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un espacio que no era un hogar, sino una declaración de poder. Un penthouse de paredes de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad a sus pies. Un tapiz de luces indiferentes. El mobiliario era minimalista, oscuro, perfecto. No había fotos, ni libros, ni desorden. Era la fortaleza de un hombre que no vivía, sino que reinaba. Isabela se sintió como una pieza de ajedrez fuera de lugar. Una intrusa en un santuario de soledad y control absoluto, el aire tan frío y puro que dolía respirarlo. Él caminó hacia un bar de ónix negro y sirvió un whisky en un vaso pesado, sin preguntarle si quería. Sus movimientos eran rígidos, carentes de su gracia habitual. Colocó el vaso frente a ella en una mesa de centro de caoba. El sonido del cristal contra la madera fue el único ruido en la inmensidad de la habitación. No la miraba. Su mirada estaba perdida en la ciudad, en las miles de vidas anónimas que se movían bajo ellos, ajenas a la guerra que se libraba en su nombre. Isabela lo observó, viendo por primera vez no al jefe de la mafia, sino a un hombre acorralado por su propio imperio. La protección que le había ofrecido no era un acto de poder, sino una jaula que ahora los encerraba a ambos en ese silencio opresivo. Fue entonces cuando la obediencia silenciosa de Isabela se quebró. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero algo más fuerte emergió, una necesidad visceral de entender. No tocó el vaso, se mantuvo de pie, su pequeña figura una anomalía de fragilidad en medio de tanta dureza. «No quiero su whisky», dijo. Su voz temblaba, pero era clara, firme. Él se giró lentamente, sus ojos oscuros finalmente encontrándola, sorprendidos por su desafío. «Quiero saber por qué». La pregunta flotó entre ellos, simple, directa y más peligrosa que cualquier bala. No preguntaba por el ataque, sino por todo, por la protección, por la vigilancia, por el vino, por el gesto que la había sacado de su vida para ponerla en el centro de la suya. El rostro de Alejandro se endureció, una máscara de control descendiendo para ocultar cualquier atisbo de emoción. Por un instante, Isabela pensó que había cometido un error fatal, que había cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Vio la lucha en sus ojos, el instinto de silenciarla con una palabra fría, de restablecer la distancia y el poder, pero ella no apartó la vista. Lo sostuvo con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de la certeza de que merecía una respuesta. Su vulnerabilidad se había convertido en su arma, y esa arma lo estaba desarmando a él. Vio en sus ojos
el reflejo de una batalla que él llevaba librando consigo mismo mucho antes de conocerla. Él se alejó de ella, dándole la espalda para mirar de nuevo la ciudad. El silencio se estiró hasta el punto de ruptura. Cuando finalmente habló, su voz era un murmullo ronco, cargado con el peso de fantasmas. Hace mucho tiempo no protegía a alguien que confiaba en mí. Era inocente, como usted. Su único error fue estar cerca de mí. No dio detalles, no necesitaba hacerlo. Las palabras eran una confesión, un fragmento de su alma expuesto bajo la luz fría de la luna. Creí que había olvidado cómo se sentía, el miedo a perder algo que no es poder ni dinero. Se giró para enfrentarla, y en sus ojos ya no había un rey, sino un hombre condenado por su memoria. Usted me lo recordó. La confesión la golpeó con la fuerza de una revelación. De repente todo encajó. Su frialdad, su control, su necesidad de protegerla de una forma casi obsesiva. No era posesión, era penitencia. Estaba intentando reescribir el pasado a través de ella, salvándola a ella para salvarse a sí mismo del fantasma de un fracaso antiguo. El miedo que sentía por él se disolvió, reemplazado por una ola de empatía tan abrumadora que la dejó sin aliento. Vio la profunda herida que él escondía bajo capas de poder y crueldad, una herida que seguía sangrando en silencio. Y en ese instante de comprensión, dejó de ser su protegida para convertirse en la única persona en el mundo que veía su verdad. Él debió ver el cambio en su rostro, la compasión donde antes había miedo, porque dio un paso hacia ella, rompiendo la distancia que los separaba. Su movimiento fue lento, casi vacilante, como si estuviera luchando contra cada uno de sus instintos. No buscó su boca ni su cuerpo. Con una delicadeza que contradecía todo lo que él era, levantó la mano y con la punta de los dedos apartó un mechón de cabello que había caído sobre su rostro a causa de la lluvia y el miedo. Fue un toque casi reverente, un gesto de una ternura tan inesperada, tan profunda, que se sintió más íntimo que cualquier beso. El contacto de su piel contra la de ella fue una descarga eléctrica, un ancla en medio de la tormenta. El mundo se detuvo en ese gesto. El tiempo se congeló en el espacio entre sus dedos y su piel. Isabela contuvo la respiración, sintiendo el calor de su toque como una marca indeleble. Levantó la vista y se perdió en la profundidad de sus ojos, donde vio una vulnerabilidad cruda y dolorosa que él no intentó ocultar. Era una súplica silenciosa, un ruego de absolución que solo ella podía conceder. Él, el hombre que movía los hilos de la ciudad, se estaba exponiendo por completo ante ella, rompiendo el código de hierro que lo había mantenido vivo y solo durante tantos años. En ese momento, él no la estaba salvando a ella. Era ella quien, con su simple presencia, le estaba ofreciendo una brizna de redención. Retiró la mano lentamente, como si el contacto lo quemara. El aire entre ellos crepitaba, cargado con el peso de lo que acababa de suceder. Ninguno de los dos se movió. Permanecieron de pie en el centro de la vasta y silenciosa habitación, náufragos de un momento que lo había cambiado todo. Ya no eran un jefe de la mafia y una sommelier, un protector y una víctima. Eran un hombre y una mujer que se habían mostrado sus cicatrices más profundas en un acto de transgresión mutua. El silencio que cayó después no era vacío, sino lleno de una nueva y aterradora verdad. La línea invisible había sido cruzada, y ninguno de los dos podría volver jamás al otro lado. El viaje de regreso a casa fue un descenso a través de las capas de la realidad. Dentro del sedán, el silencio era tan absoluto como el del penthouse, un capullo de cuero y cristal que la aislaba del mundo. Pero cuando
El coche se detuvo frente a su modesto edificio en Hialeah y la puerta se abrió. El aire húmedo de la noche, el olor a asfalto mojado y el sonido distante de una sirena la golpearon con la fuerza de un despertar brutal. Salió del vehículo sin mirar al conductor, un hombre cuyo rostro no vio, y subió las escaleras sintiendo cada peldaño como un paso que la alejaba de un sueño febril. Al cerrar la puerta de su apartamento, el clic del cerrojo sonó como el fin de un capítulo, dejándola sola con el eco de un toque y el fantasma de una confesión. A la mañana siguiente, el mundo había sido reordenado por una mano invisible. Al llegar al restaurante, descubrió que el señor Dubois ya no trabajaba allí. Nadie dio explicaciones. Simplemente había desaparecido, borrado de la noche a la mañana, su casillero vacío y su nombre eliminado del horario. Los susurros de sus compañeros la seguían por los pasillos, una mezcla de miedo y respeto no ganado. Ya no era la sommelier invisible, era la mujer por la que un gerente había sido despedido sin contemplaciones, la protegida de Alejandro Reyes. La seguridad que él le había impuesto se convirtió en una nueva jaula, una marca que la aislaba de todos, recordándole que, aunque él estuviera ausente, su poder seguía presente, moldeando su vida desde las sombras. Los días se convirtieron en una semana de silencio espeso y pesado. El coche negro ya no aparecía en la periferia de su visión. La sensación de ser observada se desvaneció, dejando un vacío inesperado y doloroso. Isabela se encontró extrañando la tensión, la peligrosa certeza de su presencia. La normalidad que tanto había anhelado se sentía ahora insípida, descolorida. Por las noches, se quedaba de pie junto a la ventana de su apartamento, mirando las gotas de lluvia trazar caminos sinuosos en el cristal. La ciudad, antes un monstruo indiferente, ahora parecía un desierto de luces solitarias, y en el reflejo de su propio rostro veía la sombra de un hombre que le había mostrado un mundo del que ahora estaba irrevocablemente exiliada. Mientras tanto, en las alturas de su imperio de cristal, Alejandro Reyes se reconstruía a sí mismo, pieza por pieza, en una versión más fría y despiadada de lo que era. La noticia del ataque a Isabela se había extendido como un veneno por las venas del submundo, una señal de que el rey tenía una debilidad. Para protegerla, tenía que aniquilar cualquier percepción de vulnerabilidad. Se volvió inaccesible, sus órdenes más implacables, sus silencios más letales. Se sumergió en la oscuridad que siempre había sido su hogar, pero ahora se sentía diferente. La soledad ya no era una fortaleza, sino un castigo autoimpuesto. En el silencio de su oficina, el recuerdo de la suavidad de la piel de ella era una tortura, un recordatorio de la humanidad que había sacrificado de nuevo. Una tarde, un sobre sin remitente apareció en el buzón de Isabela. Dentro no había dinero ni una carta, solo un documento legal. Era la escritura de la casa de su madre, con el sello de cancelado estampado en rojo sobre la hipoteca. Todas las deudas de su padre, la carga que había definido su vida adulta, habían sido pagadas en su totalidad. No había firma, no había mensaje, pero ella sabía de quién venía. Era un acto de generosidad y a la vez el más cruel de los despidos. Él le estaba devolviendo su antigua vida, su libertad, pero al hacerlo, estaba cortando el último hilo que los unía. Era un adiós definitivo, una forma de decirle que su protección había terminado porque el peligro para ella había sido neutralizado. Isabela se sentó en el suelo de su pequeño salón, con el documento en sus manos, y no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se había convertido en una lucidez fría y afilada,
Comprendió que el gesto de él no era solo para protegerla de sus enemigos, sino para protegerla de sí mismo. Él era el verdadero peligro. Su mundo la habría devorado, y su toque, que había prometido redención, solo habría traído ruina. La gratitud y la pérdida se entrelazaron en un nudo tan apretado en su pecho que apenas podía respirar. Era libre, por fin, pero nunca en su vida se había sentido tan profundamente prisionera, encadenada a un recuerdo que nunca podría borrar. La decisión llegó con la calma que sigue a la tormenta. No podía seguir trabajando en la sombra dorada. Cada botella que abría, cada rincón del restaurante, estaba impregnado de su memoria. El lugar se había convertido en un mausoleo de un solo momento, de una sola noche que había redefinido su existencia. Al día siguiente presentó su renuncia. Lo hizo con una calma y una dignidad que sorprendieron a todos. No dio explicaciones. Simplemente recogió sus cosas, se quitó el uniforme por última vez y salió por la puerta principal, bajo el sol brillante de la tarde, dejando atrás la jaula dorada y la sombra del hombre que la había poseído y liberado en un solo acto. Su partida fue un acto silencioso de recuperación. Alquiló un pequeño local en un barrio tranquilo, lejos del lujo y del poder. Con el dinero que había ahorrado y la repentina ausencia de deudas, comenzó a construir su sueño, una pequeña tienda de vinos. Un lugar cálido, con paredes de ladrillo visto y estantes de madera, donde las botellas no serían símbolos de estatus, sino portadoras de historias. Era un trabajo lento y arduo, un acto de fe. Cada clavo que martillaba, cada estante que pintaba, era una forma de reclamar su vida, de construir un futuro donde ella, y solo ella, escribiría las reglas. Se estaba sanando a sí misma, un día a la vez, en el silencio de su nuevo comienzo. En su fortaleza de acero y cristal, Alejandro se enteró de su renuncia y de su nueva empresa a través de un informe conciso dejado sobre su escritorio. No mostró reacción alguna. Simplemente miró el papel durante un largo rato, la dirección del pequeño local grabada en su memoria. Esa noche hizo que su conductor tomara una ruta diferente. Desde la oscuridad de su coche, a una distancia segura, observó la luz cálida que se derramaba desde la ventana de la pequeña tienda. La vio a ella dentro, de espaldas, pintando una pared, su figura pequeña, pero decidida. La vio libre, la vio luchando, la vio entera, y sintió un dolor tan agudo y profundo que fue casi como la paz, la penitencia final de dejarla ir. El tiempo se estiró en un silencio prolongado, una distancia infranqueable entre dos mundos que se habían rozado por un instante. Él regresó a su guerra, a su trono. Solitario, cargando con el peso de una nueva cicatriz invisible. Ella construyó su paz, rodeada del aroma a corcho y madera nueva, el eco de su corazón latiendo a un ritmo más lento y propio. Ambos vivían bajo el mismo cielo de Miami, pero en universos separados por una elección. El vínculo entre ellos permanecía no en el contacto, sino en el vacío, en el eco de las palabras que nunca se dijeron, y en la certeza de que, aunque estuvieran separados, se habían salvado mutuamente de la única manera que sabían. Pasó un año, una elipsis de silencio y trabajo duro que transformó a Isabela. Su tienda, a la que llamó Vino y Verdad, se convirtió en un pequeño santuario en el corazón de un barrio que valoraba la autenticidad sobre la opulencia. Las paredes de ladrillo visto y el aroma a madera y corcho eran el telón de fondo de su nueva vida, una existencia construida con sus propias manos, lejos de las sombras doradas y los hombres que las habitaban. Ya no era la sommelier asustada, sino una
mujer que había encontrado su voz en la quietud de su propio dominio. Una tarde de otoño llegó una invitación en papel grueso y elegante, una subasta benéfica en el nuevo Museo de Arte, donde una de las bodegas más prestigiosas del mundo le pedía que presentara su lote más raro. No iba como sirvienta, sino como experta. La noche del evento se movió entre la élite de Miami con una calma que le habría parecido imposible un año atrás. El salón era un mar de seda, diamantes y susurros de poder. El mismo aire que antes la asfixiaba, pero ahora ella respiraba diferente. Observaba las dinámicas de poder no con miedo, sino con la distancia de una antropóloga que estudia una tribu extraña. Su vestido era simple, elegante. Su única joya la confianza en sus ojos. No buscaba a nadie, no esperaba nada. Estaba allí para hacer su trabajo, para honrar el vino que era su pasión y su salvación. La libertad tenía un sabor más complejo y embriagador que cualquier cosecha legendaria, y estaba decidida a saborear cada gota de ella, sin mirar atrás, sin buscar fantasmas en las esquinas oscuras del salón. Llegó el momento culminante de la noche. Se presentó una botella imperial de un vino cuya existencia era casi una leyenda, donada de forma anónima. Sin embargo, un coleccionista influyente y escéptico cuestionó su autenticidad en voz alta, creando una ola de murmullos y dudas. El subastador, superado por la situación, detuvo la puja. El silencio que cayó sobre el salón fue denso, expectante. Entonces, el director del museo tomó el micrófono y con un gesto de la mano la llamó al escenario. Tenemos la suerte de contar esta noche con Isabela Morales, cuya reputación la precede. Quizás ella pueda arrojar algo de luz. 100 pares de ojos se volvieron hacia ella, una repetición casi exacta de su peor pesadilla, pero esta vez el escenario era suyo. Con pasos firmes, subió al estrado. El pánico de antaño era ahora una adrenalina controlada. Tomó la botella con manos expertas, sus dedos recorriendo el vidrio, el sello de cera, la etiqueta desgastada por el tiempo. El silencio era total. No miró a la multitud. Miró la botella, y en ella vio una historia. «Este vino es auténtico», dijo, su voz clara y resonante, llenando cada rincón del vasto salón. «Pero no es de la cosecha que todos creen. Hay una marca casi invisible en la base del corcho, una costumbre del enólogo de esa época para diferenciar sus barricas personales». Explicó el detalle con una pasión y un conocimiento que hipnotizaron a la audiencia. No estaba demostrando nada a nadie, solo compartiendo la verdad de algo que amaba. Era su poder, ganado y merecido. Mientras el salón estallaba en un aplauso atronador, sus ojos, por un impulso inexplicable, barrieron la multitud. Y entonces lo vio. En el fondo, cerca de una salida de emergencia, medio oculto por la sombra de una columna de mármol, estaba Alejandro Reyes. Había estado allí todo el tiempo, observando en silencio. No había sorpresa en su rostro, ni orgullo posesivo. Solo una quietud profunda, una intensidad que cruzó la distancia entre ellos como un puente invisible. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron por un instante que pareció una eternidad. Él le dedicó un único y casi imperceptible asentimiento con la cabeza. No era un saludo, era una liberación, un reconocimiento, un adiós. Luego se dio la vuelta y se fundió con las sombras, desapareciendo para siempre. Isabela permaneció en el escenario. El sonido de los aplausos desvaneciéndose hasta convertirse en un murmullo lejano. Una sola lágrima, caliente y liberadora, rodó por su mejilla. Comprendió que la redención de él no había sido protegerla, sino dejarla ir, y la de ella no había sido olvidarlo, sino florecer en su ausencia.
Él le había enseñado a sobrevivir en su mundo, pero ella, por sí misma, había aprendido a vivir en el suyo. Si esta historia te ha demostrado que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer la luz, compártela para que llegue a más. Almas, dale un like si crees que el verdadero poder es la libertad, y déjanos en los comentarios qué sentiste en este adiós silencioso. Suscríbete para no perderte ni una sola emoción.